Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Aquí tenemos la laminilla. Estuvimos trabajando el día de ayer, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén, amén, amén. Bueno, el día de ayer estuvimos haciendo una introducción sobre este maravilloso tema de los dones del Espíritu Santo a través de María Santísima. Hicimos un recorrido a través del Tratado de la Verdadera Devoción en su numeral 25, donde hablamos de las cuatro fuerzas, cuatro potencias que operan del Espíritu Santo a través de María Santísima en la distribución y otorgamiento de los dones, gracias y carismas. Estuvimos hablando de las operaciones del Espíritu Santo, ministerios del Espíritu Santo, dones, carismas del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo, y cómo esta suerte de cuarteta se integra y opera en un solo Dios, en una sola gracia, y articula a través de la Virgen esto que se conoce como los dones del Espíritu Santo en sus operaciones, ministerios, dones y frutos espirituales. Estuvimos viendo también como Isaías 11, que nos propone justamente de ahí justamente la iglesia nos enseña sobre lo que se conoce también como dones del Espíritu Santo o los dones del Señor, lo estuvimos explicando, desarrollados y mencionados en Isaías 11, donde nos habla del temor de Dios, piedad, fortaleza, conocimiento, entendimiento, consejo y sabiduría, y su correlación e integridad. Hay una suerte de feedback divino, mira esta expresión que estoy usando, una suerte de feedback de correspondencia y respuesta, respuesta y correspondencia con las 10 virtudes de la Santísima Virgen María, que están enunciadas ahí mismo en la lámina que tenemos en pantalla. Esto se desarrolla en el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 108. Nos habla de las 10 virtudes de la Virgen, que es la humildad profunda, la fe viva, la obediencia ciega, la oración continua, la mortificación universal, la pureza divina, la caridad ardiente, la paciencia heroica, la dulzura angelical y la sabiduría divina. Y cómo estos 7 dones encarnados en la Virgen, porque estos 7 dones son Jesucristo mismo, y cómo Jesucristo mismo, por el Espíritu Santo encarnado en María, representa estos 7 dones del Espíritu Santo, y por tanto a ella se le entrega. El Espíritu Santo se desprende de todo y se lo entrega a ella en la encarnación. Y una vez encarnados en ella, en el entendido que Cristo son estos 7 dones, y estos dones son Cristo mismo también, encarnado en María, producen estos 10 frutos, estas 10 virtudes o estas 10 fortalezas del Espíritu Santo que conocemos ya en doctrina como las virtudes de la Santísima Virgen María. Ahí hay una integridad y hay su correlación. Este es el proyecto de Dios para nosotros. Este es el plan y el camino que Dios desea para nosotros. Es decir, estos 7 dones, poderlos recibir, pero por la unión al corazón inmaculado de María. Es decir, si nos unimos a la Virgen, nos consagramos a la Virgen, obedecemos a la Virgen, nos parecemos a la Virgen en su pensamiento, en su sentimiento y en sus acciones, entonces eso significa vivir la consagración. En esa misma medida, estos 7 dones van a estar activos en nosotros y van a producir estas 10 fuerzas, estos 10 frutos espirituales. Estas 10 virtudes de la Virgen no es otra cosa que los frutos espirituales que habla San Pablo. Si ustedes van a la carta de San Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6. En estos dos capítulos se desarrollan pues los frutos de la carne, ¿verdad? Que son las pasiones desordenadas, y por otro lado, los frutos del espíritu, que es un alma templada.
Un alma que está atirantada por la santidad, un alma que tiene templada dominio propio y produce una vida virtuosa, produciendo los frutos del Espíritu Santo, que son estas 10 virtudes. Todo esto es un misterio increíble que transita por la unión con la Santísima Virgen. Es algo maravilloso. Bueno, palabras más, palabras menos. En resumen, esto es lo que estuvimos viendo en la primera charla. Hay un aspecto antes de pasar a la siguiente lámina, para que donde ya vamos a entrar a observar cada uno de los 7 dones que se nos plantea aquí hacia el lado izquierdo en nuestra pantalla. Es algo muy importante. Todo don genuino crucifica. Uno ve la vida de la Virgen María y fue una vida crucificada. En la vida de la Virgen no estuvo ausente a la cruz, todo lo contrario. Fue una vida donde la Madre Bendita vivió plenamente la cruz de su Hijo. A la muestra un botón la pasión de María en medio de la pasión de su Hijo. Profetizada por el profeta Simeón, y una espada traspasará tu corazón. Ahí el profeta Simeón le profetiza a la Virgen, ¿verdad? La pasión que ella en su corazón inmaculado viviría, de la mismísima pasión también que su Hijo llevaría adelante. Por eso todo don genuino crucifica. Un signo para discernir, para saber si estamos realmente viviendo la consagración y la unión al Inmaculado Corazón, es si está presente la cruz. Porque a veces por nuestra debilidad, por nuestros miedos, por nuestros temores, por la corriente del pensamiento del mundo en el que muchas veces venimos, porque todos venimos de ahí, hemos estado atrapados en esa corriente del pensamiento del mundo, progresista, liberalista, modernista, facilista, escapista y todos los istas que usted le quiera poner. Muy bien, entonces resulta que negamos la cruz y no queremos la cruz, pero sí queremos la salvación, sí queremos la parte buena de Dios, sí queremos la gloria, sí queremos el cielo, pero no queremos la cruz. Queremos llegar al cielo sin la cruz. Queremos llegar al cielo sin la crucifixión de las pasiones y sin la renuncia que tiene que haber, que supone para poder llegar a la meta final, que es el cielo. Porque ese es el fin y el propósito para el cual Dios envía los dones y carismas. Es para producir la santidad. Siempre pongo este ejemplo. Imaginemos una obra de construcción donde vamos a construir un edificio. Entonces tenemos que hacer primeramente todo el trabajo de limpieza del terreno, preparación del terreno, crear las bases de fundación, levantar las estructuras y finalmente terminar de completar el edificio, de hacer todo lo que es el armazón del edificio. Entonces, ¿en qué momento del inicio de la obra o en qué momento de los tiempos de construcción de la obra es cuando más existen maquinarias, herramientas, obreros y trabajadores en la obra? Al inicio, no al final, al inicio, porque al final ya está terminada la obra y es cuando menos herramientas, maquinaria y obreros y empleados vamos a ver, porque ya está terminada la obra. En la vida espiritual, con los dones del Espíritu Santo, sucede exactamente lo mismo. ¿En qué momento de nuestra vida vamos a ver más presencia de los dones y carismas? Cuando menos santos somos. Porque construir este edificio es la obra de la santidad, correcto. Cuando se está iniciando la obra de la santidad, es cuando más herramientas y maquinaria y obreros necesitamos. Eso representa los dones y carismas. Los dones y carismas son esas herramientas, esas maquinarias, esos obreros que necesitamos para construir el edificio de la santidad. Y en la medida que vamos avanzando en el uso y en el ejercicio de esta maquinaria, de estos dones, de estas herramientas, ¿verdad? Vamos construyendo este edificio. Pero ya cuando está finalmente culminado el edificio, estos dones ya cumplieron su propósito. Entonces, ¿en qué momento, vuelvo y pregunto, en qué momento de la vida con los dones del Espíritu Santo, de la experiencia con los dones del Espíritu Santo, vamos a tener más presencia, manifestación de ellos, cuando menos santos somos? Por eso es que cuando nosotros observamos alguna comunidad o alguna persona con demasiados dones, es porque menos santa es. Y por eso está dotada de dones para que se haga santa. Pero en la medida que ya se hizo santa y alcanzó la santidad, estos dones tienden a desaparecer porque ya cumplen el propósito para el cual habían sido enviados.
que era formar la santidad, crear la santidad, forjar la santidad. Bueno, entonces tenemos esta cita también del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 al 16. Esto sucedió en el llamado que experimenta San Pablo, que pasa de Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. Hay ese tránsito, ¿no?, del hombre carnal endemoniado, porque sí, San Pablo en cierta forma estaba endemoniado de odio, de rabia, de ira, persiguiendo a los cristianos, pero tiene entonces el encuentro que se puede decir que es el aviso, que es la iluminación de conciencia. Caminó a Damasco, en este capítulo 9 bien lo narra, y tiene el encuentro con el Señor, y ahí entonces hay lo que se llama una metanoia. Experimentó la metanoia, la transformación, el cambio fulminante e invasivo, porque San Pablo experimentó lo que se llama una conversión fulminante. Pero entonces el Señor le dice, sí, yo te voy a dotar de dones, gracias y carismas para que cumplas la misión a la que yo te llamo, pero no va a ser sin padecimiento. Veamos, esto tiene que ver con la vida de los dones espirituales también. Tiene que ver con la experiencia, con los dones del Espíritu Santo, porque muchos quieren los dones sobrenaturales, quieren experimentarlos, quieren tenerlos, pero no quieren pagar el precio de la cruz que supone tener esos dones. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Dice entonces el Señor en su palabra, pero el Señor le dijo a Ananías que fuera a orar por él. Ve, porque él me es instrumento escogido. Correcto. Entonces el Señor nos escoge como instrumentos para llevar adelante una obra. Nos llama a todos de una u otra manera a hacer una obra en la iglesia. En una forma, en otra, pero siempre con un solo propósito. ¿Y cuál es ese solo propósito? Salvar almas, porque ese es otro tema. Otra manera de entender esto. Los dones y carismas están dirigidos a qué cosa o en función de qué. Como no, hacernos santos. Pero esa santidad va en virtud de qué, con qué alcance, con qué objetivo. Salvar almas, hermanos. Entonces, en conclusión también, si bien es hacernos santos, es ese propósito, salvar almas. Entonces, los dones y carismas no es para que nos enaltezamos, nos regodiemos, nos engrandezcamos en ego y en soberbia espiritual y en vanagloria espiritual y en jactancia espiritual. No es ese el propósito para el cual el Espíritu Santo nos permite tener dones y gracias por la unión con la Virgen María. Por eso la Virgen María es el camino más seguro para bien recibir y vivir los dones espirituales. Vuelvo y lo digo. Por eso la Virgen es el camino más seguro, es como la bóveda de un banco, es el camino más seguro para que estos dones puedan producir la santidad. Porque cuando queremos echar mano de estos dones sin la unión con la Virgen, corremos un grandísimo riesgo, que es engrandecernos, enaltecernos, envanecernos, ensoberbecernos, todo este peligro del demonio. De hecho, es lo que le pasa a Luzbel. Se engrandece, se ensoberbece contra Dios, se rebela contra Dios, y como Luzbel es expulsado del cielo y se convierte en Lucifer. Bueno, corremos el grandísimo riesgo de que nos pase lo mismo que le sucedió a Luzbel en el cielo. Se repita la misma tragedia. Pero veamos acá, y esto es importante porque es la cruz que vamos a vivir por manejar algún don, por recibir algún don o en el ejercicio de algún don o dones o carismas. Es la cruz la que nos va a salvar para que nos haga santo, para que esos dones nos hagan santos y para que podamos salvar a otros también. Y es lo que pasa con Pablo. Entonces le dice el Señor a Ananías, pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Para eso es que recibimos los dones de los reyes y de los hijos de Israel. Pero, mire, aquí está el pero de Dios. Mira qué tremendo esto. El pero de Dios. Porque yo le mostraré. La palabra mostrar es manifestar. Porque yo le mostraré. También se puede entender como revelar. Yo le mostraré cuánto debe padecer. Ahí lo tenemos resaltado en mayúscula. Debe padecer por mi nombre. Entonces, todo don genuino crucifica. Entonces viene la gran pregunta. ¿Deseas la unción del Espíritu Santo? ¿Deseas la unción del Espíritu Santo, hermano? De hecho,
el primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón nos ilumina a entender esto muchísimo mejor. Si nosotros vamos, por ejemplo, al numeral 213 del Tratado de la Verdadera Devoción, nos va a hablar sobre lo que es la verdadera experiencia fulminante, visitante del Espíritu Santo. Dice el primer efecto que es el conocimiento y desprecio de sí mismo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa. Es decir, los dones del Espíritu Santo por la unión con la Virgen garantizan que la experiencia que vamos a tener es esta que a continuación describo. Conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Y a consecuencia de este conocimiento, que viene por la unión con la Virgen, te despreciarás y no pensarás de ti mismo, sino con horror. Con horror. Bueno, esto es tremendo. Es decir, que la verdadera experiencia, cuando uno se une a la Virgen María, en el dotación, ¿no? Del Espíritu Santo y de los carismas del Espíritu Santo, es el primer tránsito, la primera cuadra de recorrido, la primera milla, el primer kilómetro de recorrido, es que nos revela nuestra cloaca, nuestra impureza, nuestra inmundicia, nuestra incapacidad. Nos lleva a una profunda contrictación al ver nuestra inmensa miseria y los pecados graves con los que hemos ofendido a Dios. Hermanos, ¿cuántas confesiones hemos hecho sin que nuestros pecados nos duelan? Tenemos en un momento la iluminación racional, como el entendimiento racional de que algo está mal y lo confesamos. Y no digo que no esté bien, está bien que se haga, pero hace falta algo, que debemos llorar nuestros pecados, porque muchas veces hemos recurrido al sacramento de la confesión, porque tenemos la preclaridad de algo que está mal y lo confesamos, pero no nos duele, no lloramos ese pecado, está incompleta, y eso es lo que se llama justamente la enmienda. No hay enmienda, no hay el dolor de la enmienda, no hay el dolor del contrictamiento. Está incompleta la tarea, está a medias. Entonces, esto mismo pasa para entender bien este tema de los dones y carismas del Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo y nos muestra toda nuestra inmundicia. Esa es la verdadera visitación. A veces llamamos a las experiencias con el Espíritu Santo, sobre todo en el mundo protestante, suele asociarse de esa forma, que la verdadera experiencia o visitación o bautismo en el Espíritu, como nos narra la carta del libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, nos va a hablar distintas tramas, distintos escenarios donde los apóstoles iban por los pueblos, las ciudades, las aldeas, y multitudes se convertían y había gozo y algarabía. Entonces a veces asumimos, y los protestantes mayormente, de que es esa euforia emocional. No, esa no es la verdadera, o no se puede entender como el verdadero bautismo en el Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. El verdadero bautismo es lo que dice aquí el primer efecto de la consagración, que el Espíritu Santo, por la unión con la Virgen, te mostrará, te revelará, que es lo que le dice justamente Jesús a Pablo, y yo le habré de mostrar cuánto habrá de padecer. Y entonces dice, nos mostrará el mal fondo, nos va a llevar a fondo, y nos va a mostrar la corrupción y la tremenda incapacidad que tenemos para obrar el bien. Y será tan doloroso, tan contrictivo, que pensaremos de nosotros sino con horror. Te despreciarás y no pensarás de ti mismo sino con horror. Bueno, ese es el primer kilómetro, la primera cuadra que tenemos que recorrer en esta experiencia visitante. Entonces, te podrías hacer una pregunta
¿Te ha visitado realmente el Espíritu Santo alguna vez? Pero digo yo, de esta forma como lo enseña el Espíritu Santo y como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, y a la luz de lo que entendemos de este texto de la Biblia que tenemos aquí en pantalla. ¿Te ha visitado realmente alguna vez el Espíritu Santo? ¿O cuáles experiencias son las que has tenido? ¿Experiencias donde solo te estás buscando a ti mismo para sentirte bien, para complacerte a ti mismo, sintiéndote bien en la búsqueda de una experiencia espiritual? ¿Qué estás buscando? ¿Te buscas a ti mismo, hermano? ¿Nos buscamos a nosotros mismos? Es una autocomplacencia de orden espiritual sensitiva la que estoy buscando. ¿Qué tipo de relación con Dios estoy buscando? Bueno, quedan todas estas preguntas en el tapete para examinar nuestra vida, ¿verdad? Examinar nuestra vida. Bueno, todo don genuino crucifica. Apréndanse eso. La forma de saber cuando un don es genuino es porque tiene que tener cruz. Si tú ves un hermano, una hermana, una comunidad, un movimiento, una corriente, que dicen, que precian, que se muestran, que alardean de tener muchos dones o efusión o unción del Espíritu Santo, pero no les ve la cruz, no les ves la cruz por ningún lado, no los ves crucificados ni perseguidos, duda de los dones de esa comunidad y duda de los dones de esa persona. Avancemos. Y entonces, si está presente el padecimiento que Jesús le promete a Pablo, pues ahí sí podemos decir la promesa de Isaías 54:17, que es la que tenemos ahí en pantalla. El recuadro con la imagen del escudo y la cruz, que está ahí hacia la parte derecha. Esta promesa de Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No, el Señor por el profeta nos dice: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Claro, no prosperará siempre y cuando realmente esté presente la cruz. Si no, sí. O sea, ojo con esto. Ojo con esto. Avancemos, porque es el poder de la cruz lo que derrota a los principados demoníacos. Es el poder de la cruz. Pero si no está la cruz en tu vida y en mi vida, ¿cómo puedo decir entonces que esta arma forjada por el infierno, por el diablo, por quien sea, no va a prosperar contra mí? Muy bien. Alabado sea Jesús. Aquí entonces vamos a entrar ahora a examinar lo que se llama la armadura de Dios, esto que nos habla Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. Ahí tenemos en pantalla las distintas partes que conforman la armadura de Dios y su relación con los dones del Espíritu Santo y su relación con la Virgen María, en el sentido de que la Virgen es la armera del Espíritu Santo, arsenal de María Santísima. Mire esta expresión, el arsenal de María Santísima, en el entendido de que ella es la armera del Espíritu Santo. Esto lo estuvimos viendo en la charla pasada de introducción cuando hablamos sobre el numeral 25, ¿verdad? Que hablamos de las 4 fuerzas potencias que operan del Espíritu Santo en la Virgen, ¿no? Bueno, muy bien. Armera del Espíritu Santo. Entonces, su asociación, ¿cuál es la asociación que tiene con la armadura de Dios? Y aquí tenemos hacia la mano derecha, pues tenemos las distintas partes, la palabra de Dios, el cinto de la justicia, el yelmo de la salvación, que es el casco, el escudo de la fe, los lomos ceñidos con la verdad, el apresto del evangelio. Bueno, ahí tenemos las distintas partes que conforman la armadura de Dios, como la describe el apóstol San Pablo en el capítulo 6, versos 11 al 17 del libro de los Efesios. Muy bien. Entonces, aquí tenemos hacia el otro lado, vamos a hacer una pequeña introducción, porque después vamos a ampliar un poco más sobre estos dones, pero aquí vamos a hacer una introducción. Temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Partiendo de lo que dice Isaías capítulo 11, que nos habla precisamente de los dones del Señor. Ya explicamos que estos 7 dones son los dones del Señor y por tanto estos 7 dones se encarnan en la Virgen y la Virgen es la que los administra, porque así lo dispone el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el numeral 25 del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, temor de Dios. Esta definición que tenemos acá nos plantea inmenso respeto a la divina voluntad y horror a ofenderla. Eso es temor de Dios. Respeto a la divina voluntad y una
predisposición de horror por ofender la divina voluntad. Este es el principio de la sabiduría, por cierto, porque el mismo libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De hecho, en el orden de pedir los dones, fíjense qué interesante, en el orden, si tuviéramos un orden para pedir los dones, el primer don que deberíamos de pedir es el temor de Dios, porque al tener este temor de Dios, que es la puerta de entrada a los demás, si ustedes observan, es el primero, es la puerta de entrada a los demás dones, porque es el principio de la sabiduría, el tener temor de Dios. Entonces, pedirle a la Virgen María que nos dé la gracia del don del temor de Dios. Madre bendita, en esta hora, concédenos como una gracia dispensativa de tu corazón inmaculado el tener temor de Dios. El segundo don, como consecuencia del primero, que es el temor de Dios, es el don de la piedad, vivir la piedad, tener un alma piadosa, espíritu de piedad. Ahora, ¿qué es el espíritu de la piedad o el don de piedad? Es una actitud. Mire qué interesante. Actitud es de acto, no de apto, porque hay de aptitud con P y hay actitud con C. Esta actitud es de C, no de P. Por tanto, no se está hablando de que es una cualidad que dependa de ti. No es apto, no es que se está apto para, sino actitud de actuar, actuar. Entonces, esa es una actitud de influjo divino, de gran devoción y admiración a las cosas y personas sagradas, sobre todo a la Virgen María, por excelencia, la devoción a la Santísima Virgen María. Gran devoción, y nótese que interesante que esta definición nos plantea el don de la piedad como algo que debe ser de gran devoción. Y justo San Luis María Griñón de Montfort dice en el Tratado de la Verdadera Devoción que Dios, al que quiere hacer muy santo, que es el fin de los dones, ya lo explicamos, Dios, al que quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Y justamente es así. Entonces la gran devoción a la Virgen es señal de santidad. Muy bien. Aquí hay algunos aspectos que este don de piedad nos permite realizar lo que se llama el despegue y elevación del alma. ¿Qué es el despegue y la elevación del alma? Justamente es elevar el alma hacia Dios, libar el alma, la libación del alma. Libar el alma es cuando el alma se desapega de las cosas terrenales, pierde el gusto por las cosas terrenales, ya no disfruta tanto la carnalidad y el mundo, el paganismo y el disfrute del mundo y todo lo que el mundo ofrece, que anteriormente era una delicia para el alma, una delicia carnal, y el alma se empieza a despegar, a desapegar. Es lo que se llama el desapegamiento, el desapasionamiento. Es desapegarse, desapasionarse de los placeres y de las propuestas y de la vida que me propone el mundo. Por ejemplo, ahora es verano y el mundo en el verano me propone toda una cantidad de actividades para que yo las disfrute y el mundo me disfrute. Yo disfrute el mundo y el mundo me disfrute a mí también de una vez. Entonces, estos son ejemplos para entender esto. Sobre todo cuando la gente se entrega a la vida del pecado. Por ejemplo, van prácticamente a desnudarse a las playas. Esto lo pongo como un ejemplo. Muy bien. Y entonces se convierte en el verano en un culto y una adoración al demonio por la vida licenciosa, desenfrenada, en la que muchos jóvenes caen justamente en el verano por todas las cosas que hacen. Entonces, desapegarse y elevación del alma, la deificación. Esta palabra también tiene que ver con esto, deificación. Dei, de deidad, deificación. Eso es elevar el alma hacia Dios, desapegarla, cortarla, romper con el mundo, lo cual no es fácil y se requiere una experiencia ruda, brusca y dura. Yo no se lo voy a negar. Se requiere de rudeza interior contra ti mismo. Todo esto en el mundo interior. Todo esto en el mundo interior. Hay una rudeza tremenda con la que te tienes que tratar para romper con el mundo y poder elevar el alma. Y entonces en ese proceso de elevar el alma,
se construye el corazón de San José. Qué hermoso. Construir en nosotros el corazón de San José, la construcción de San José en nuestras vidas. Ese es el resultado del don de la piedad. Tenemos el tercer don, que es la fortaleza. La fortaleza, templanza firme, como lo define aquí, templanza firme. Miren qué interesante. Templanza. Esa es una de las virtudes del Espíritu Santo también, porque la templanza se nos plantea como un don. Dentro de estos 7 dones viene dada la templanza, la fortaleza, perdón, viene dada la fortaleza como un don del Espíritu Santo, como un don del Señor. Pero también lo vamos a encontrar como un fruto. En el capítulo 5 o 6 del libro de Gálatas, la templanza también se va a presentar como un fruto del Espíritu Santo. En algunas versiones bíblicas no habla de templanza, sino de dominio propio. Eso es la templanza. No es tanto la fuerza física, que tenga la suficiente fuerza física para levantar un elefante. No estamos hablando de ese tipo de fortaleza, sino de una fortaleza interior para dominar las pasiones bestiales del alma, dominar la bestialidad del alma, ¿no? Las pasiones animales del alma, dominarlas, someterlas por gracia espiritual. Templanza. Un alma templada es eso, no es un alma flácida. ¿Cuál es la diferencia entre un alma templada y un alma flácida? Un alma templada es aquella que tiene atirantada, ¿verdad?, sus emociones, no las tiene flácidas. Flácida es como, hagan de cuenta, como una cuerda que está flácida y viene un viento, el viento sopla y la cuerda va hacia donde el viento sople. Por eso San Pablo también va a dirigir una exhortación, en este caso a los corintios, que nos dice que para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso es el alma que no tiene fortaleza ni templanza. Viene cualquier viento, cualquier soplo del diablo. El diablo sopla en el mundo, eso es lo que se llama el aire de Satanás en el mundo. Por todo lo que vemos en el mundo, la manera de pensar, la corriente, el modernismo, el progresismo, el liberalismo, todo esto que vemos en el mundo. Esa es la corriente del pensamiento del mundo, la nueva era, la ideología de género, el transhumanismo, todo lo que el mundo nos está planteando como la nueva reingeniería social en el pensamiento y en el comportamiento del nuevo hombre moderno, adaptado, ¿verdad?, a lo que es la destrucción por completa antropológicamente. Es una vida que va en completa contradicción a lo que es la antropología del hombre creada por Dios. Entonces, eso es una cuerda flácida, un alma flácida, que no está firme en la verdad. Entonces, la templanza es todo lo contrario. Puede venir todo ese soplo, todo ese aluvión del diablo y se mantiene firme como una columna de hierro, como una ciudad amurallada, como una plaza fuerte. Esta figura de este don, tal vez uno de los ejemplos en la vocación profética de Jeremías. Si ustedes leen el primer capítulo de Jeremías, ahí tomen nota para que después ya en sus casas o en sus lugares, cuando tengan el espacio para hacerlo, lo puedan leer, el primer capítulo de Jeremías. Hay algo bien interesante. Ya hacia el final, como finalizando más o menos el primer capítulo de Jeremías, el Señor le dice, si tú me obedeces, yo te daré, dice, yo te daré el ser como columna de hierro, muralla de bronce y plaza fuerte, muralla de hierro, o muralla de bronce y columna de hierro. Estas 3 virtudes están obviamente asociadas al Inmaculado Corazón de María en cuanto a la santidad, la pureza y la templanza, la fortaleza que esto representa para el alma. Dios nos convierte en verdaderas fortalezas inexpugnables, donde ni el diablo ni el mundo pueden entrar. Bueno, tremendo, imagínate qué importante. Entonces vemos que hay un recorrido, primero el temor de Dios, después la piedad, y la piedad nos lleva a la fortaleza. Primero pidamos el temor de Dios, hermanos. Vamos a pedir el temor de Dios, es el primer don que tenemos que pedir a la Biblia.
para que forje la piedad y la piedad nos permita construir la fortaleza. Vamos a avanzar. Aquí tenemos los otros dones. El conocimiento. Entonces, obviamente, si pedimos el don, el primer don, que es el don del temor, nos permite forjar la piedad nos permite construir la fortaleza, y esos tres, ¿qué van a traer? Conocimiento, van a engendrar el conocimiento. Entonces, visión en el espíritu, la definición que aquí tenemos, visión en el espíritu para percibir y entender el mundo espiritual y el terrenal. Esto es lo que se llama la visión de doble contexto, ¿no? Que puedes ver tanto el mundo terrenal como el mundo espiritual, pero sin perder los pies sobre la tierra. Esto es interesante. Sin que caigas en una experiencia de psicosis mística o de fanatismo espiritual. Repito, sin caer en psicosis mística o fanatismo espiritual, sin perder la realidad, con la mente y el corazón en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. Esto es interesante. Eso es lo que se llama vivir bajo la visión del doble contexto. Esto lo trae, esto es el conocimiento que viene por el tránsito y el ejercicio de los otros tres dones que ya describimos. Conocimiento, don del conocimiento. En este don del conocimiento, evidentemente, tanto el conocimiento, el entendimiento y el consejo, estos tres que vemos aquí, van a estar articulados y conectados con tres dones que San Pablo va a describir también en Primera de Corintios, capítulo 12. Repito, Primera de Corintios, capítulo 12, que ahí nos va a hablar de los 9 dones del Espíritu Santo. Desde aquí tenemos 7 dones, pero allá San Pablo nos va a hablar, amplía, y nos va a hablar de 9 dones del Espíritu Santo. Esos 9 dones, pues el don de, como estuvimos explicando, creo que los mencionamos, esos 9 dones son el don de sabiduría, el don de conocimiento o entendimiento, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas. Son estos 9 dones que se desarrollan ahí precisamente. Entonces, estos 3 primeros dones que describe esta carta, Primera de Corintios capítulo 12, habla del don de la sabiduría, el don del entendimiento y el don de la profecía. Son estos 3 justamente, están correlacionados totalmente. Entonces, en el don del conocimiento se nos va a permitir también el conocimiento de persona, hecho, situación o circunstancia futura. Interesante, es el conocimiento por la vía sobrenatural, es el conocimiento intuitivo interior del Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo en la experiencia sobrenatural o preternatural, interior, intuitiva. Se nos va a dar ¿qué? El conocimiento de persona, hecho, situación o circunstancia de orden futuro. Después tenemos entonces el otro, el entendimiento, que es el quinto don del Espíritu Santo o don del Señor. Entonces entendemos que los 3 primeros engendran este cuarto, que es conocimiento, y el conocimiento nos va a llevar al quinto, que es el entendimiento. Entonces el entendimiento, dice, es la llave que abre los cofres del misterio profético y divino, ¿no? 3 espacios, 3 acciones, pasado, presente y futuro. Entonces es esto mismo, es el conocimiento por la vía sobrenatural de persona, hecho, situación o circunstancia, ya no solo futuro, sino pasado y presente. Pasado y presente. Interesante. Y después tenemos el otro que tiene que ver más con la dirección profética, el consejo. Tomen en cuenta que el conocimiento engendra el entendimiento y el entendimiento engendra el consejo. Van todos atirantados uno detrás del otro, uno generando a su vez el otro. Es como un efecto en cascada. Consejo es el riel guía de los pasos divinos de Dios, pues contiene los signos y señales de los tiempos del Cairo divino. Interesante. Esto es lo que se llama, usando un poco de lenguaje gerencial, es lo que se llama la hoja de ruta o de vuelo. La hoja de ruta es decir, bueno, cuando hacemos en un papel, escribimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos aquí, pasamos por aquí y llegamos finalmente acá. Es una hoja de ruta.
como cuando un avión despega de un aeropuerto y tiene que dar lo que se llama la bitácora de vuelo. La bitácora de vuelo que, bueno, voy en tal latitud, en tal coordenada, cambia tal coordenada, cambia tal latitud, ahora me dirijo a tal sitio, estoy llegando a este sitio. Eso es lo que se llama la hoja de ruta. Muy bien, hoja de vuelo. En la vida espiritual, el consejo es eso mismo. Es cuando recibimos la iluminación, producto del conocimiento, producto del entendimiento, ¿no? Y ya son los dos anteriores. Y tenemos la guía iluminada interior para dirigir los pasos hacia Cristo, hacia la santidad, sin espejismos y sin fallas ni errores, hacia la meta que, por cierto, es la cruz. Porque todo consejo, a la final, siempre nos tiene que llevar de alguna forma a la cruz. Es el riel guía de los pasos de Dios, que contiene los signos y señales. Y aquí esto va acompañado, ¿verdad? El Espíritu Santo lo acompaña de signos y señales. Es decir, un consejo va a ir respaldado, confirmado con signos y señales que el mismo Espíritu Santo puede perfectamente dar en la vida de una comunidad, en la vida de una persona. Estos signos y señales son muy variados. Señales de todo tipo, señales, sueños, manifestaciones, visiones, experiencias. Pueden venir muchos signos y señales. Acontecimientos, eventos, pueden darse de muchas formas. Estos signos y señales. El Espíritu Santo es diverso y es libre. Es libre para escoger la forma y manera en que se va a manifestar en el tiempo del Cairo divino. Esto es importante. Obran en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano. Es decir, no en el tiempo del deseo de tu voluntad, no en el tiempo cuando tú lo quieres, cuando tú lo deseas. Es en el tiempo de Dios, que es perfecto. Por cierto, el tiempo de Dios tiene una gran diferencia con respecto al tiempo de la voluntad humana, porque el tiempo de Dios crucifica la voluntad humana. A ver, lo diré de esta forma. El tiempo de Dios, el perfecto tiempo de Dios, tiene una característica. Crucifica el tiempo de la voluntad humana. Y es cierto, cuando uno está movido en su propia fuerza, en su propio deseo, en su propia voluntad, esperando algo de Dios, no llega y se vuelve ese no llegar, ese no esperar, ese no ver cumplida la promesa, se vuelve una cruz y nos crucifica. Ciertamente es así. Bueno, muy bien, vamos a avanzar entonces. Aquí tenemos ya el último, que finalmente, qué interesante, el último don del Espíritu Santo, don del Señor. Recordemos que estos 7 dones son los que nos habla Isaías capítulo 11. Interesante. Entonces, este último es la sabiduría. Entonces, todos los 6 dones, la ruta, el tránsito de los 6 dones es para llegar finalmente a lo que se denominaría la cima de San Pablo. ¿Por qué yo digo la cima de San Pablo? Es una expresión del apóstol, es una manera de expresar, ¿verdad? Una verdad del evangelio. La cima de San Pablo es aquello que mismo San Pablo dice: muero para el mundo y vivo solo para Cristo. Bueno, ¿y dónde será posible alcanzar eso? ¿Dónde y en qué sitio puedo yo alcanzar la condición de la muerte perfecta? La muerte perfecta donde todo yo desaparezco, me desintegro para solamente formarme en Cristo. ¿En qué lugar del mundo y del universo, espiritualmente hablando, puedo yo encontrar esa condición donde todo lo que yo soy carnalmente pueda ser desintegrado, crucificado y se le dé muerte perfecta para que surja una nueva vida que es a imitación de Jesucristo según la mente y la imagen de Cristo? Ese lugar es el vientre de la Santísima Virgen María. Es el lugar por excelencia donde podemos construir esta experiencia. Y ahí la importancia justamente de la consagración. Por eso, esto que tenemos aquí en pantalla, la transformación al 100% en María, ¿es igual a qué? Pues al 100% en Cristo, porque el que entra en la Virgen y se deja moldear por ella, que por cierto, este dejarse moldear por la Virgen es uno de los 7 efectos de la consagración al Inmaculado Corazón. Si ustedes van al Tratado de la Verdadera Devoción, a partir del numeral 213 y siguientes,
van a encontrar los 7 efectos de la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen. Muy bien. Entonces, ahí hay un efecto que se llama María, el molde de Dios. La transformación en María, imagen de Jesucristo. Esa es la definición como lo describe San Luis María Griñón de Montfort. La transformación en María, imagen de Jesucristo. Correcto, ¿qué es eso? Es entrar en María, que es el molde que formó a Dios. Y por tanto, todo aquel que entra en ese molde, de ahí no puede salir otra cosa que lo que salió la primera vez. ¿Y qué fue lo que salió la primera vez de María? Cristo. Cristo. Por tanto, María solo puede producir a Cristo. Por tanto, María solo puede formar a Cristo. No puede formar otra cosa que no sea Cristo, porque es lo único que hace el Espíritu Santo dentro de María, es formar a Cristo. De hecho, hay una expresión muy audaz, extremadamente audaz, de San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 20 del tratado. Ahí lo cito para que tomen nota y después ustedes lo vayan a estudiar. Numeral 20 del tratado. Dice que ciertamente el Espíritu Santo es estéril en cierta forma. Claro, y uno queda así como anonadado, pero ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo es estéril si al contrario el Espíritu Santo es toda vida? No entiendo por qué dice. Entonces San Luis dice que es estéril en cierto sentido, y él lo aclara. Dice que es estéril porque lo único que produce el Espíritu Santo es Cristo. Claro, Cristo es el todo del Padre, y que lo único que produce el Espíritu Santo es Cristo. Y Cristo lo produce dentro de María. Entonces, que la única acción fructífera, fecunda, que realiza el Espíritu Santo es formar a Cristo en María. Por tanto, entonces, es el molde de Dios donde Dios mismo es formado, forjado, porque Cristo es Dios. Así las cosas, entonces, si nosotros nos vertimos en ese molde, somos metidos en ese molde, de ahí va a salir también otro igual a Cristo. Pero le tengo una noticia. Esto no es solamente un ejercicio imaginario o de pronunciación de fórmulas. No es simplemente una cacofonía de pronunciar una fórmula o hacer un rosario diciendo, por ejemplo, yo me sumerjo en el vientre de María, en el molde de y en el nombre de Jesús, yo pronuncio con mis labios que ahora yo mismo me vuelvo Cristo. No, no es así tan fácil. No es simplemente un ejercicio de meras fórmulas. Tiene que haber una experiencia real en la vida. Es decir, para que te puedas meter en ese molde, a ti y a mí, nos tienen que fundir. ¿Qué es la fundición? Es decir, nos tienen que mandar fuego. Fuego, porque el fuego es lo que funde el alma. Entonces tiene que venir un fuego del Espíritu Santo, que eso es el primer efecto precisamente, ya lo estuvimos nombrando. Ese es el primer efecto. Tiene que venir entonces un fuego purificador. Estoy hablando de purificación, hermanos, y purificación es purificación, en todo el sentido de la palabra. Entonces tiene que venir un fuego purificador para podernos volver líquido, volvernos en estado líquido, porque estamos en el estado sólido del pecado, en el estado sólido de la rebelión, de la inmundicia, de la desobediencia. Entonces, para poder transformar eso, tiene que venir el fuego de la prueba para que nos pueda fundir en el estado líquido. Y en ese estado líquido poder ser vertidos en el vientre de la Virgen o en el molde de ella para que ella forme y salga de ahí otro Cristo igual a Cristo. Bueno, esto es lo que se conoce como la cima de la sabiduría. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a hacer una pequeña nomenclatura aquí sobre los 7 efectos, los estuvimos ya nombrando a lo largo de esta explicación que hemos hecho sobre los 7 dones del Señor. Estuvimos mencionando que dentro de los 7 efectos de la consagración al Inmaculado Corazón, que ahora vemos ahí en pantalla, precisamente se nos hablaba del primer efecto, que es el conocimiento y desprecio de sí mismo, ya lo estuvimos explicando. Este conocimiento y desprecio de sí mismo nos lleva a echar mano de la profundidad de María, dice, porque al final del conocimiento y desprecio de sí mismo, que por cierto aquí están los numerales,
213 al 225, tome nota, 213 al 225 del Tratado de la Verdadera Devoción se encuentran los 7 efectos de la consagración al Inmaculado Corazón. Entonces, la puerta de entrada para poder precisamente vivir el conocimiento y desprecio de sí mismo es la purificación, que es esa luz que vendrá del Espíritu Santo a mostrarte tu incapacidad, tu impureza, tu mugre, todo esto que tenemos en el que el mundo nos ha manchado, en el que el mundo nos ha dañado. Entonces vendrá el Espíritu Santo a hacer este trabajo. Y ese es el conocimiento y desprecio de sí mismo. Y la profunda humildad de María es lo único que nos puede salvar. Y esa profunda humildad de María es la fe de María, que es el segundo efecto de la consagración. Entonces, el segundo efecto de la consagración es la participación en la fe de la Virgen María, que habla de 6 características, 6 antorchas que la fe de María es entrar a vivir en la fe de María, que por cierto, parte de la purificación que tenemos que vivir es que ya no es por fe propia, porque yo puedo tratar de alcanzar a Cristo, tratar de vivir a Cristo bajo mi propia fe, pero que no es mi propia fe la que tiene la promesa y la que engendra la promesa y contrae la promesa de formar a Cristo. La única fe dotada con el poder y la fuerza para formar a Cristo es la fe de María, no la tuya y la mía. Ahora, si tu fe y mi fe deja de ser la mía para que sea la de ella, la historia cambia. Ahí la historia cambia. Por esto es que ese es un trabajo, este es un switch, esto es una transformación, esto es una metanoia, porque salir de la fe propia para entrar en la fe de María es un proceso que, por supuesto, como expliqué, pasa por el conocimiento y desprecio de sí mismo y la purificación, pasar del estado sólido del pecado al estado líquido, fundido de la purificación. Una vez que hemos entrado en el proceso de la fe de María, entonces ahí empezamos a tener lo que se llama la madurez cristiana. Entonces el catartismo con kilo, con K de kilo, catartismo, así como suena. Esto que nos va a definir San Pablo en el capítulo 4, en su carta a los Efesios, dice que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Para unir a todos los santos en la misma mente, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo proceder, unir todos los cuerpos de Cristo cohesionados, unidos perfectamente en una sola mente, en un solo Dios, en una sola comprensión. Eso es el catartismo del Espíritu. Esa es la madurez cristiana. La Virgen es la única que puede lograr ese catartismo sobre la iglesia y ese estado de madurez pleno. Después viene el cuarto efecto, que es la gran confianza en Dios y en María. La gran confianza en Dios. Miren, bendito sea el Señor. Esa gran confianza en Dios y en María es producto de el abandono, porque ya es que este es un tema tremendo. Vivir bajo la confianza, vivir en el abandono mariano. A ver, hermanos, esto se escribe fácil, se dice fácil, pero hay que ver lo que es vivir en el abandono mariano. Vivir en una total dependencia de la madre, en un total abandono en la madre. El quinto efecto de la consagración, que es uno de los que más me encanta, que precisamente tiene varias partes, habla de el gran Pentecostés que habrá de venir, pero que primeramente tiene que venir el triunfo de María por la unión de las almas en María, que se convertirán en copias vivientes del Espíritu Santo. Eso es interesante. Copias vivientes de la Santísima Virgen, exactamente igual que la Virgen María, para que pueda venir Cristo por segunda vez a reinar sobre la tierra. Entonces habla del gran Pentecostés, habla del triunfo del Inmaculado Corazón y habla del reinado eucaristizante que habrá de venir sobre el mundo. Esto es el quinto efecto de la consagración. Y este es el sexto, que yo les estaba hablando sobre María, el molde de ella, el molde de Dios, que ya dimos toda una explicación, transformación de María, imagen de Jesucristo. Y finalmente, el último efecto es la mayor gloria de Jesucristo. Como Jesús, por sujetarse a María y por obedecer a María, da la mayor gloria posible que se le puede dar al Padre. Entonces nosotros, en la medida que vivimos estos efectos, imitando a Cristo y actuando igual que Cristo, porque Cristo se encarna en María, va a María, se une a María, y nosotros haciendo lo mismo que él hizo desde su temprana edad y por 30 años, siguiendo el mismo recorrido de Cristo,
que nos dejó marcado en la escritura, en la palabra, muy bien, en su historia de vida. Entonces nosotros haciendo lo mismo, vamos a darle al Padre la mayor suma de gloria posible, que también Jesús le dio al Padre por haberse unido, sometido en todo a María y por espacio de 30 años. Se hizo prisionero y esclavo de amor. El numeral 139, ahí te lo cito para que lo vayas a estudiar después. Numeral 139. Ahí vemos cómo Jesucristo dio la mayor gloria posible que se le podía dar al Padre por su unión, obediencia y sometimiento a su Santísima Madre, la Virgen María. No necesitaba de ello, no requería de ello, pero ahí está el triunfo de la humildad, porque Dios es más humilde que María, porque Dios, aun habiendo creado a María y no necesitando de ella, porque Él es Dios y se basta, y es todopoderoso, y se basta a sí mismo, sin embargo, quiso hacerse dependiente de una criatura. Por eso es el extremo del extremo del extremo de la locura de la humildad de Dios. Mire qué hermoso, lo volveré a decir. Es el extremo del extremo del extremo de la locura de la humildad de Dios por someterse a su Santa Madre, la Virgen María. Es el triunfo máximo de la humildad de Dios. Por tanto, Dios es más humilde que María. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta segunda charla. Ya pues mañana continuaremos con la charla final sobre los dones del Espíritu Santo a través de María Santísima. Paz y bien para todos.